Uno que es la línea roja, se llama el PBI potencial, y la línea azul es realmente el PBI observado. Como ven, el PBI real oscila alrededor del PBI potencial. Entonces, ¿por qué es necesario dividir el análisis entre lo que es el PBI potencial y lo que observamos como PBI real? Bueno, la razón es bien sencilla. Las fluctuaciones alrededor del PBI potencial se les llama en economía los ciclos económicos. Esos son los ciclos económicos que están relacionados con los movimientos de corto plazo, los precios internacionales, los precios relativos, la inflación, la tasa de interés, todo eso que se ubica a nivel de gobierno en política monetaria y política fiscal. Esos son lo que en el corto plazo hace moverse a la economía. Normalmente la política monetaria y la política fiscal están orientados a lo que se llama la estabilización de la economía. En otras palabras, tratar de converger a la línea roja, que es el PBI potencial. Bueno, ¿qué es el PBI potencial? Bueno, el PBI potencial es el crecimiento natural de la economía que no genera ni presiones inflacionarias ni efectos desestabilizadores. Entonces, es muy importante conocer el PBI potencial. Todo el mundo habla ahora del PBI potencial, pero ¿por qué es necesario separar esto del ciclo económico? La razón es de que el PBI potencial depende de la inversión y la productividad. Entonces, esos son elementos fundamentales de mediano y largo plazo. O sea, la inversión no genera crecimiento inmediato, sino en el mediano plazo. Lo mismo la productividad. La productividad es lo que genera vamos a ponerlo en términos de productividad laboral, cada empleado cuántos soles produce en un año. Eso se llama productividad. Cuando más productivo, es más eficiente un país. ¿Por qué? Porque cuando produce más, tiene mayor capacidad de ahorro. Y si tiene mayor capacidad de ahorro, el ahorro se convierte en inversión. Y esa inversión genera inversión en capital, en empresas, en mejoramiento del sector económico, y eso a su vez genera un ciclo virtuoso. Entonces, ese es un concepto muy importante. Si no tomamos en cuenta la productividad, estamos dejando de lado uno de los elementos claves para el crecimiento de mediano y largo plazo. Vuelvo a repetir, una cosa es la política monetaria, subir o bajar las tasas de interés, o los precios de los minerales suben o bajan. Esos son problemas de corto plazo. Muchas veces, lamentablemente, caemos en el problema del corto plazo y nos olvidamos del problema fundamental, que es el problema del crecimiento del PBI potencial. Miren, y para que vean mejor esto de acá es el PBI que, como pueden ver, desde el 85 al 25 casi triplicado, ¿no? Entonces se da una idea de... Pero si lo vemos en tasas de crecimiento, acá ven, lo mismo que antes de la línea roja es la tasa de crecimiento del PBI potencial. La línea azul es la tasa de crecimiento del PBI total. Entonces, como pueden ver, el PBI, una de las características que tiene el PBI real es que es muy volátil. En países como el nuestro, que tenemos una volatilidad en los precios internacionales de los commodities, obviamente eso genera una serie de... Pero ¿cuál es la característica? La característica es de que el ciclo puede ser para arriba o para abajo, pero siempre regresa a el nivel del PBI potencial. Y por eso es que es fundamental ver cómo está el PBI, creciendo el PBI potencial. Entonces acá vamos a ver los últimos datos, usando los datos del Banco Central de Reserva, nos dicen de que el PBI real
está en 3.6, pero como pueden ver está desacelerándose. La principal causa de eso es el PBI potencial, o sea, no tenemos capacidad de crecimiento, estamos solamente en 2.4. Entonces, lo natural es de que el PBI real tienda hacia el crecimiento del PBI potencial. Por eso es que se divide en dos partes el análisis para fines de proyecciones. Si no hay inversión, es muy probable que el PBI potencial continúe en 2.4. Por lo tanto, el PBI real, lo más probable es que vuelva a la tendencia del PBI potencial. Entonces, esa es la forma como se realizan las proyecciones, ya sea del Banco Central o del Fondo Monetario o cualquier otra institución que haga pronóstico. PBI potencial y PBI real. Y en nuestro caso, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los elementos claves para hacer que crezca más el PBI potencial? Inversión y productividad. Por lo tanto, es clave tener indicadores que nos digan cómo va eso, ¿no? Es conocido por todos nosotros de que lamentablemente la inversión se ha estancado y como consecuencia el crecimiento del PBI potencial también está bastante bajo. Comparemos en los años de bonanza, teníamos un crecimiento potencial por encima del 7%. Ahora estamos en 2.4. Entonces, eso da una idea del gran camino que tenemos por recorrer en términos de inversión y productividad. Ok. Veamos el sector, utilizando la misma metodología, veamos el sector que nos interesa en esta convención, en este evento. Vemos de que efectivamente ha ido creciendo el PBI significativamente, con pequeña desaceleración en el momento de la pandemia, pero veámoslo en valores de crecimiento. Como pueden ver, en el caso estamos hablando de minería de hidrocarburos, este fue en los años, digamos, de bonanza, que ha ido desacelerando y ahora estamos en 3%. A pesar de que tenemos precios internacionales que baten los récords históricos, nuestro PBI potencial solamente está en 3%. ¿Y eso a qué se debe? Se debe básicamente al bajo nivel de inversión y en el caso, vamos a ver, de otros sectores, de la productividad. La productividad está estancada en el Perú y normalmente uno de los factores más importantes, inclusive más importante que la inversión, es la productividad, o sea, cuánto produce cada trabajador. Como consecuencia de esto, tanto de que no hay inversión y como, digamos, el PBI potencial de ciertos sectores crece más en algunos sectores que en otros, está generando en el Perú un efecto que lamentablemente también se ha dado en otros países, por eso es que uno puede inferir lo que ha pasado en otros países para nuestro caso. Cuando tenemos un sector minero boyante y no se toman las medidas adecuadas, se genera lo que se llama un crecimiento desbalanceado. Y eso es lo que estamos observando. Observamos que el sector manufactura está perdiendo participación. En otras palabras, el sector manufactura no está creciendo al mismo ritmo que crece la economía o, obviamente, por debajo del sector minero. ¿Y eso cuál es el problema? El problema está en que en manufactura es a donde se generan gran cantidad de empleos. Por lo tanto, si el sector minero crece en forma de medida comparado con el sector manufactura, obviamente van a haber problemas de desempleo. Y eso yo creo que lo ha venido diciendo los gobernadores en sus palabras iniciales, y es algo que se ve a nivel país.
pero se ve mucho más también a nivel macro, la macrocomunidad. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Por un lado, tenemos el sector agropecuario, que sabemos que las agroexportaciones tienen bastante dinámicas. Por otro lado, tenemos un problema en que la minería está estancada por falta de inversión y como consecuencia de los precios relativos, ustedes saben, en este momento el dólar, cada día el tipo de cambio se tiene abajo, eso se llama en términos económicos la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es cuando entran demasiados dólares y eso hace que nuestra moneda se aprecie y por lo tanto eso genera una caída en nuestra competitividad a nivel extranjero. En otras palabras, si lo comparamos por ejemplo con Chile, tenemos un atraso cambiario con respecto a Chile de entre 40 a 50%. ¿Qué significa eso? Que los productos chilenos de exportación llegan más baratos que los peruanos a otros mercados. Entonces, esas son las cosas que tenemos que fijarnos para poder lograr lo que se llama un crecimiento balanceado, que yo creo que es uno de los problemas fundamentales que no solamente están a nivel país, sino que en particular en la mancomunidad. Digamos la mancomunidad. Bueno, la mancomunidad tiene algo, se comporta muy similar a la nacional. Por eso voy a ir bastante rápido para poder avanzar con la presentación. Como ven, a nivel de PBI potencial, en este caso una línea red, ¿no? El problema ha sido, claro, hay ciertos precios internacionales y todo el problema de la pandemia que ha generado estos famosos ciclos económicos. Si lo vemos a nivel de variación, o sea, volvemos a ver la misma tendencia. Crecía la macroregión, crecía a 8%, se ha ido desacelerando y está en 2.7. El valor de real está en 3.6, por lo tanto, tanto el Banco Central como todos los economistas están proyectando una desaceleración para el próximo año que va a hacer que tienda a 2.7. Entonces, esa es la razón por la cuando veamos cualquier proyección, ese es el mecanismo de cómo se hacen las proyecciones. Por supuesto, lo que se hace es hacer este mismo análisis en cada uno de los sectores económicos y luego se agrega y da este tipo de resultado. Veamos rápidamente a nivel ya regional. Vemos, bueno, aquí en este caso solamente tenemos las 5 regiones, nos falta la Cusco, pero como ven, excepto Apurímac, que como ustedes saben, este crecimiento significativo, ¿alguien puede decir a qué se debe? Las Bambas, exactamente. Entonces, las cosas se reflejan automáticamente. Se vino invirtiendo por varios años y en el año 2014 fue cuando se dio el golpe porque entró a la producción. Entonces, esos son efectos de corto plazo, pero que están marcados por el crecimiento del PBI. Ahí lo podemos ver en variaciones. Obviamente en el año 2016, cuando entró en producción las Bambas, esto fue una fuera de la escala, pero el problema, como pueden ver, es que una vez pasado el efecto de las Bambas, de nuevo el PBI potencial ha caído a niveles que realmente van a generar que se desacelere la economía en los próximos años, ¿no? A no ser que haya un resurgimiento de la inversión. Bueno, respecto, porque también hay que ver de forma comparativa, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que está haciendo bien otras regiones y qué es lo que está haciendo mal la región. Entonces, en el caso de la mancomunidad, vuelvo a repetir, no está incluido Cusco. Esto es la evolución de la participación de la economía de la mancomunidad respecto al PIB total del país. Como pueden ver, era 8%, ahora está en 9,5%. ¿no? Es claro de que el efecto de las Bambas es la que en este caso ha tenido un rol fundamental.
y eso da la importancia de la inversión minera que tienen en la mancomunidad. Pero el problema es que muchas veces el crecimiento económico no se traduce en bienestar de la población, o por lo menos no se traduce en bienestar en forma, digamos, uniforme. Y este es uno de los grandes problemas que no solamente existen en la mancomunidad, sino en el país en general. Esta diferencia de velocidades entre lo que yo llamo el sector formal y el informal. Miren, esto de acá es el PBI per cápita. Para poder comparar mejor las regiones y también con el país, hay que verlo en términos per cápita, o sea, cuál es la producción per cápita de cada una de las regiones. Como pueden ver, Ica es la que tiene el mayor per cápita de la mancomunidad, por encima del promedio nacional, y Apurímac, con las Bambas, ha por lo menos llegado a acercarse a los niveles del promedio nacional. Por el otro lado, Junín y Ayacucho están, digamos, rezagadas. Eso significa que hay problemas de productividad en esa región. Entonces, veamos ya los problemas que está enfrentando. Al igual que el problema nacional, desde mi punto de vista, el principal problema, tanto a nivel nacional como a nivel de la mancomunidad, es que está desindustrializando el país. En otras palabras, este famoso término de agregar valor agregado a la producción primaria no se está dando. Y es un problema que, por ejemplo, Chile tampoco ha podido resolver. Tenemos que buscar entonces causas más allá, porque claro, en principio es bien fácil decir, produzco cobre, voy a darle valor agregado y luego lo vendo, por lo tanto genero empleo y genero valor agregado. Pero es fácil decirlo, mucho más difícil resolverlo. Y para eso hay que profundizar un poco más en cuáles son las causas de este fenómeno. Como les digo, este fenómeno de la desindustrialización se llama enfermedad holandesa. Ya muchos países han tenido este problema y cada uno ha logrado resolverlo. Entonces, nuestro reto es cómo encontrar una solución que se adecue a nuestra realidad. Ese es el gran reto que tenemos en este tipo de convenciones. Cómo lograr que este excedente minero